una de las noticias que tiene sobre los pies y en una tensión silenciosa es lo que va a ocurrir en Puerto Rico, porque los efectos que ocurren a nivel internacional nos afectan no tan solo a Puerto Rico, afectan a todo el Caribe, afectan a todos, porque Estados Unidos es la potencia indiscutible, ¿verdad?, económica, y la potencia militar, y este enfrentamiento, este conflicto bélico con Irán, que ya va por su día, creo que más de 35 días, 38 días, pone a prueba cómo las personas reaccionan, pero lo que ponen a prueba o a flor de piel es qué principios y valores centrales son el ancla de la vida de las personas. ¿Y por qué me refiero al ancla de las personas? Porque cuando ocurren noticias o eventos extremos, ahí es que sale quién eres tú realmente. Ahí es que se demuestra al mundo cuáles son tus principios y valores fundamentales que dirigen tus comentarios, tus acciones y tus reacciones. Y me llama la atención que en estos días están comentándose que hay un ultimátum a Irán por el presidente Donald Trump hasta aparentemente las 8 de la noche del este del día de hoy, en el cual le dice que si no eliminan las amenazas que tienen de derribar tanques de gas o tanques de petróleo crudo por el estrecho de Hormuz en Irán, pues ellos van a pagar unas consecuencias graves, y entre ellas el presidente Donald Trump ha amenazado con eliminar estaciones eléctricas o generatrices eléctricas, plantas eléctricas, como lo decimos en Puerto Rico, y básicamente utilizar como objetivo militar centrales eléctricas y puentes y infraestructura donde pueda, obviamente, mucha gente entiende que va a afectar directamente a civiles, y esto se ha convertido en una de las discusiones de los últimos 24 horas, en la cual vemos la mayoría de las entidades de noticias corriendo con el titular de que el presidente Donald Trump va a ser procesado por crímenes de guerra, porque aparentemente en el derecho internacional este tipo de acción está aparentemente prohibida, y mencionan entre el derecho internacional es muy amplio y es fluido. ¿Por qué? Porque el derecho internacional se utiliza solamente como una etiqueta para entonces apoyar el grupo que tú quieras. ¿Por qué? Porque las mismas agencias, los mismos, exactamente, la ironía de esto es que los primeros que están hablando de derechos humanos y violación de derechos internacionales es Irán. Irán, que se ha conocido por los últimos 47 años por el abuso sistemático y violación de derechos humanos básicos, como la expresión, como la asociación, que vimos en los últimos días en enero, cómo masacraron 40,000 personas simplemente por expresarse libremente en las calles. Así que un régimen que mata abiertamente a los que se expresan en la calle, o solamente hablar de libertad, como le ocurrió al atleta boxeador hace poco, que lo ejecutaron con una soga. O sea, ¿cómo se llama eso? Ahorcado. Lo ejecutaron, lo ahorcaron, lo mataron, ¿verdad? Es risible. Pero lo más que me afecta mentalmente
y tratando de sacarle sentido a esto, es cómo las grandes cadenas de noticias, CNN y las afiliadas, cogemos CNN porque es una de las más que se conoce, MSNBC, que se cambió el nombre a MS Now, CBS, corporaciones que Estados Unidos le da una licencia de cadena de transmitir porque es para el servicio público, no es una corporación para su propio beneficio. Se supone que tiene un estándar mayor y es risible cómo comienza una campaña para empañar la historia, ¿no? Real, que la gente no necesita ir a coger un doctorado en historia, ni en milicia, ni en derecho internacional, para tú saber que los regímenes más dictatoriales, más crueles, comienzan con Irán, Corea del Norte, el mismo Cuba y muchos de los aliados a Irán. Así que presentar en este momento a un Irán como si fuera una paloma es risible, pero es preocupante a la misma vez. ¿Por qué? Porque asimismo vemos corriendo la gran mayoría de los aparentemente comentaristas y analistas, gente en medios de comunicación en nuestro país y a través del mundo, haciéndole el trabajo a un régimen genocida como Irán. ¿Por qué? Hace poco vimos, porque esta es la gran hipocresía, vimos en estos días que en Estados Unidos le revocaron la visa para estar en Estados Unidos a la sobrina de uno de los generales más sangrientos del régimen de Irán y que tiene ella y su hija y sus familiares. Mire, la evidencia puesta en las redes sociales, cómo celebraban cuando en este caso habían tumbado los aviones de Estados Unidos, cómo celebraban cuando un básicamente militar era, ¿verdad?, herido. ¿Cómo celebraban las victorias supuestas del régimen iraní? Y cómo le decían que Estados Unidos es Satán, o el hijo de Satán, o algo parecido. El gran Satán. El gran Satán. O sea, esa es la hipocresía más grande. Vivir en un país que te permite hasta quemar la bandera de ese país, hasta despotricar contra sus líderes, contra su sistema, porque te garantizan la expresión, el movimiento, la libertad de conciencia, y tú te vienes a jactar en este sistema de lo bueno y de lo fabuloso que es el régimen genocida de Irán. Qué bueno que le quitaron la visa. Y así van a seguir revocando, porque el Departamento de Estado se trata de proteger las fronteras. Lo que un partido específicamente en Estados Unidos impidió y provocó muchos de los problemas geopolíticos que tiene Estados Unidos en este momento. Liberar las fronteras, no hacer lo más esencial y básico de un gobierno, que es proteger su población ante invasores, abrir las fronteras, demonizar todo aquel que pueda opinar en contra y pretender que esos son derechos humanos. O sea, hemos visto día tras día, mes tras mes, como la violencia en Estados Unidos, el descontrol en las ciudades y el romanticismo contra cómo el romanticismo de estas grandes cadenas han puesto a criminales que vaciaron las cárceles de Venezuela y de muchos países del mundo para que vinieran a Estados Unidos ¿a qué? A infiltrarse. ¿Por qué? Porque estos no son planes, estos no son caperucitas rojas, estos son regímenes que planifican su estrategia, que tienen hace mucho tiempo. ¿Con qué? Con derribar a Estados Unidos como potencia económica y derribar a Estados Unidos como
con sus libertades, utilizando el mismo sistema que tienen para adentrarse, lo que no permiten en otros países. Así que hablar de crímenes de guerra cuando básicamente le están haciendo el trabajo al gobierno y al régimen de Irán, demonizando al presidente, y no solamente al presidente, a los que están en combate. ¿Usted sabe lo que es eso? Yo me pregunto, ¿qué es lo que guía? ¿Cuál es la brújula moral que guía ahora mismo estos medios de comunicación? Y no solo los medios de comunicación, a ti y a mí. ¿Por qué? Porque nosotros somos consumidores de ese contenido que quieren que tú creas lo que nadie más creería. O sea, que quieren que tú simpatices con un régimen que le pega un balazo entre medio de ceja y ceja, entre medio de ojo y ojo, le mete un balazo a las mujeres que salen a hablar y que se atrevieron en enero a salir a hablar de libertad. O sea, esas son las mismas personas que hablan de supuestos derechos humanos. De momento yo escucho supuestamente a Irán aclamando a las Naciones Unidas para que de alguna manera intervenga para que Donald Trump no explote. Supuestamente centrales eléctricas, puentes e infraestructura esencial. ¿Por qué es y que es un crimen de guerra? Déjame decirte una cosa. No lo digo yo, lo dice el ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton. Trabajó para muchos presidentes. Y en síntesis, mire lo que él dice. No me crea a mí, yo no soy experta nacional. Él dice, mire, yo no creo eso. ¿Por qué? Porque también hay un principio de seguridad nacional que dice, si tú utilizas la infraestructura para guardar, para de alguna manera ocultar, transportar, suministros bélicos, misiles, tanques y todo este tipo de balas, todo el armamento, si tú utilizas... No, y para tener fábricas de municiones debajo de la infraestructura. Si tú utilizas estas estructuras para hacer guerra, prepárate porque eres un objetivo militar. Seguro. Así que esa simple análisis, yo decía, pero es que es risible cómo los propios americanos, los propios medios de comunicación tienen una riña tan grande con el presidente Donald Trump que pretenden que un régimen genocida como Irán sea la paloma mensajera. Porque están utilizando el mismo sistema de promoción que usan los iraníes y este tipo de gobierno, que es de repetir una mentira 1.000.000 de veces para que el pueblo lo crea, porque aquí lo que está pasando ahora mismo es el talking point de todos estos noticiarios de Estados Unidos y de Puerto Rico es que lo van a acusar por crimen de guerra. Por eso es que cuando entrevistan a John Bolton, él dice, no, espérate, es que si tú me tienes una base militar arriba de un hospital, debajo de un hospital, pues tú mismo estás convirtiendo el hospital en un objetivo militar. Y ellos saben eso. Pero, ¿qué pasa, licenciada? Nadie menciona que Irán le tumbó el internet a la gente desde que empezó este conflicto. Allí el ciudadano de a pie, común y corriente, como tú, como yo, no saben lo que está pasando por internet. Ellos lo único que ven es lo que le proyecta el gobierno, el régimen iraní. Eso es lo único que ellos ven, al punto de que ahora, cuando surgió el asunto de los pilotos, rápido ellos empezaron a difundir una información contraria, haciéndole ver al pueblo que desaparecieron porque ellos los tienen. Entonces, de rehenes. Entonces, así es como trabajan, y esa cultura de propaganda o de propaganda falsa, que en inglés se llama fake news, es la utilizada por estos regímenes. Y asimismo, el que no me crea, solamente lo que tiene que ir es a Cuba y prender un televisor a ver qué es lo que vas a ver allí. Y si encuentras un internet, lo tienes que pagar caro, pero
como turista, pero el pueblo en general tiene que hacer peripecias para poder conseguir comunicaciones, porque así es como controlan al pueblo como esclavos. Mira cómo dijo John Bolton, cómo define lo que es un crimen de guerra. Para Bolton, el ataque a estas estructuras no constituye un crimen de guerra siempre que se pueda demostrar la ventaja militar directa, o sea, que ha sido un crítico histórico de la Corte Penal Internacional, argumentando que las decisiones sobre lo que es un objetivo legítimo deben recaer en los comandantes militares y no en tribunales internacionales. O sea, el derecho internacional, ¿a quién obliga? Obliga básicamente a quienes con los que ellos tengan alianza. Así que eso no es ningún tribunal que se pueda ejecutar porque hay soberanía de cada país. Esos son entendimientos de guerra, pero los primeros que violan los derechos humanos y los derechos de lesa humanidad es Irán. No puede venir con las manos sucias a pedir que ahora le den, está pidiendo cacao. Así que sabemos que muchos de nosotros somos consumidores de contenido, pero tienes que saber cuáles son los principios fundamentales de tu alma para tú poder tener realmente claridad en distinguir la mentira de la propaganda, porque los medios de comunicación tienen un objetivo: vender información, y muchas veces raya esa facultad con aliarse con los enemigos de la nación. Así que vamos a dejarle aquí con este análisis. Vamos a seguir en nuestras redes sociales, ivette.montes.com o licenciada Ivette Montes en Facebook y en YouTube. Dele like y suscríbase, y volveremos aquí desde la tribuna próximamente. Hasta luego.